En este momento hay que ver que lo que está adelantando el gobierno bolivariano no es sino el inicio de un proceso que se sabe complejo, que se sabe que no es un asunto que se resuelve con un solo decreto o con una sola medida. Es el inicio de un proceso de transformación de lo que ha sido desde siempre un avance para la humanidad, pero que ha sido secuestrado por las oligarquías en el mundo entero, es decir, por los sectores dominantes. Lo que ha pretendido la oligarquía desde el origen de los medios de comunicación es que ellos han comprado, junto con la compra de los equipos para montar canales de televisión y de radio, han comprado la libertad y la han hecho propia. Entonces se nos ha vendido en las últimas décadas la idea absurda y descabellada y completamente fuera de fundamento de que la libertad existe siempre que existan medios de comunicación privados y que sean privados. El solo carácter privado es lo que en todo este último medio siglo ha generado los conflictos que se han dado sobre todo en Sudamérica. Es lo que estamos viendo en Honduras, es lo que vimos en Bolivia, es lo que vimos en Venezuela en el 2002, y lo que ha sido la constante es que por defender los intereses de los dueños de los medios, por el carácter privado de los medios, es que se ha dado la situación de desestabilización y de atentado contra la democracia. Ellos, en defensa de las libertades, han secuestrado las libertades de las grandes mayorías del pueblo, de la sociedad en su conjunto. Fíjate que todo lo que establece la Carta de Derechos Humanos, en fin, el conjunto de documentos que forman hoy la Carta de Derechos Humanos, que ha sido aprobada desde 1948 por Naciones Unidas y sus organismos, así como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, establecen los derechos de libertad de expresión y de información a nivel del artículo 19 de cada uno de esos documentos. Es decir, antes todos los demás artículos consagran son los derechos a la vida, a la dignidad, al desempeño, a la libre defensa, en fin, todos esos derechos que le corresponden a la sociedad, que los violan los medios en defensa de un artículo que no es el más importante, de un derecho que no es el más importante. Entonces, lo que está avanzando en Venezuela es la búsqueda de la democratización, que empieza por esta revisión de cuál es el estatus, porque como se sabe, la mayoría de las concesiones de un espectro que es muy limitado, todo el mundo sabe, el espectro radioeléctrico es propiedad de la ciudadanía, es propiedad de la población y es administrada por el Estado de acuerdo a una asignación que hace la UNESCO de las bandas de frecuencia que le corresponde a cada país. Sí, ayer el jefe de Estado, por cierto, aseguró que el esfuerzo estará en recuperarlas para otorgarlas al pueblo. Bueno, cosa que ya ha despertado algunas reacciones de algunos sectores, pero en definitiva restituyendo además el respeto a las leyes, porque es que muchas de estas emisoras que hoy conforman un gran monopolio, latifundio mediático, están además en situación ilegal y desconociendo todas esas acciones normativas del Estado venezolano, ¿no? Sí, hay dos niveles. Uno es la ilegalidad. Claro. Pero aún siendo legales, ahí hay que resolver el problema de la falta de democracia que en términos conceptuales absolutos comprende el medio de comunicación. El medio de comunicación en poder de una élite impide que sea aprovechado en función del interés del conjunto de la comunidad. No hay compatibilidad de intereses entre los intereses de las oligarquías que detectan el poder de los medios de comunicación y los intereses de la población. No existe compatibilidad, ni probablemente la va a haber. Eso sería como que hubiera compatibilidad desde el punto de vista político entre los explotadores y los explotados. Claro. Y eso no, a medida que avanzan los pueblos, va dándose que es cada vez más arbitrario el medio de comunicación privado por esa razón fundamental. Porque es el único poder que no es electo. Es el único poder que no es fiscalizable por la población, como los demás poderes que hay en el Estado, que son los que conforman los estados democráticos hoy por hoy. Entonces, el avance que está dando la democracia para superar las deficiencias que tuvo en los últimos 500 años de su concepción original de democracia representativa, que es avanzar hacia la democracia participativa y protagónica que proponemos desde Venezuela, desde la región sudamericana hacia el mundo, lo que tiene todavía como pata que cojea de la mesa de esa democracia es el hecho de que no hay manera por la vía privada de que la comunicación sea democrática.
Ese es el problema, exactamente. No hay manera de fiscalizarlo y por eso se da en la práctica que la programación, el contenido, atenta por lo general contra la sociedad, porque la sociedad no lo fiscaliza, no lo supervisa, no tiene manera de participar en su diseño, en su concepción, en su desarrollo. Por eso es que es antidemocrático, por eso el asunto no es un aspecto meramente legal o de resolver lo que son los expedientes que tenga cada uno de estos medios. El asunto está en que el carácter privado del medio de comunicación significa como que hoy por hoy, por ejemplo, Petróleos de Venezuela no estuviera al servicio del país por la gestión que lleva adelante el Estado de ese bien que es común de todos los venezolanos, sino que estuviera al servicio de algunas empresas como estuvo en el pasado y que estuviera entonces siendo regalado casi a precios ínfimos. Eso sería más o menos lo equivalente. El que esté en manos hoy, el medio de comunicación, en poder del pueblo, en manos del pueblo, no significa que es que cada quien va a tener una emisora de radio en su casa. Eso sería como pretender que cada quien, para que el petróleo sea de los venezolanos, va a tener un pozo petrolero en su casa. Esto equivale exactamente a lo mismo. El que la radio y la televisión estén al servicio del pueblo y forme parte digamos, de los aspectos transformadores de la revolución bolivariana, quiere decir es que esté orientado a que su contenido, regulado por el Estado venezolano, responda a los intereses, a las necesidades, a las aspiraciones del pueblo y a su cultura, a su identidad como país, a su ancestralidad. De eso se trata. Esto forma parte de un solo plan que fue concebido no ahora, no en el gobierno de Barack Obama, fue concebido, eso se conoce, eso existe, la gente lo puede consultar en internet y yo les pido que lo busquen en internet y lo lean. Es el proyecto del nuevo siglo americano que en 1991 firmaron un grupo de representantes de la élite política norteamericana que aspira como propuesta fundamental a la dominación planetaria del imperio norteamericano. Entre esos que estuvieron firmando ese documento en 1991 están nada más y nada menos que Dick Cheney, ex vicepresidente en el gobierno de Bush, hijo. Donald Rumsfeld fue el promotor de la invasión a Irak y del exterminio que ahí se está dando de la manera más cruel y desalmada en ese genocidio que se está dando ahí. Y estaban Colin Powell, que también estuvo ahí. Es lo que se llama los halcones. La visión que tiene Estados Unidos a partir de ese documento, que es un replanteamiento de lo que fueron en otros momentos documentos similares, como aquel cuando hubo la voladura del Maine en las costas de La Habana a finales del siglo XIX. Bueno, exactamente el mismo planteamiento de dominación planetaria que se había venido cumpliendo con el escenario perfecto para ellos de la caída del muro de Berlín y del bloque soviético. Aparece ahora un nuevo frente que puede poner en riesgo esa dominación planetaria y se ha venido consolidando, se ha venido fortaleciendo y ha demostrado con los sucesos de Honduras que sí tiene una capacidad para hacerle contrapeso